Bienvenidos sonámbulos. Esta noche no hablaremos de príncipes valientes ni de reinas enamoradas. Hablaremos de una mujer sola, con una corona en la cabeza y 1000 cuchillos apuntando a la espalda. Una reina que gobernó como si caminara sobre un campo minado cada día de su vida. Porque si Enrique VIII sembró el caos, Isabel I tuvo que reinar sobre los escombros. Y no lo hizo desde un trono dorado de cuento, sino desde un escritorio lleno de cartas con amenazas de muerte, informes de espías y advertencias de traición. Cada noche, cada semana, durante 40 años. Si quieren seguir escuchando historias que parecen inventadas, pero que no lo son, pueden dejar su like y suscribirse. Así este canal sigue encendido y ustedes siguen teniendo compañía en la oscuridad. En los comentarios, cuéntenme qué otra figura o época quieren que visitemos en nuestras madrugadas. Ahora sí, bajen la luz, acomódense entre cobijas y cierren los ojos por un momento. Imaginen esto. Estás en una habitación amplia, con tapices que susurran al moverse, una chimenea encendida y guardias en cada puerta. Afuera, el palacio duerme, pero dentro, Isabel no descansa. Tiene frente a ella un pergamino con el sello de una orden religiosa, una advertencia de que quieren verla muerta, otra vez. Y no es una exageración, es martes. Así vivía Isabel, vigilante, cansada, decidida y muy sola, rodeada de cortesanos que fingían adorarla, hermanas religiosas que querían reemplazarla, reinas extranjeras que querían su cabeza, y súbditos divididos entre el fanatismo y la sospecha. Isabel I fue una reina brillante, sí, pero también fue una sobreviviente. Y esta noche vamos a acompañarla desde las sombras para ver cómo se gobierna un imperio, cuando el peligro está en todas partes, incluso en el espejo. Cuando Isabel nació, nadie en Inglaterra celebró demasiado. Era niña, hija de Ana Bolena. Y en una época donde la sangre valía más que el carácter, ella venía de una línea manchada por el escándalo. Para colmo, apenas tenía 3 años cuando su madre fue decapitada en una ejecución pública que olía más a venganza que a justicia. Desde ese momento, Isabel quedó marcada, bastarda a los ojos del mundo. Y lo que es peor, hija de una reina caída en desgracia, en una corte donde la desgracia se contagiaba como la peste. No fue criada como princesa, ni siquiera como noble de pleno derecho. Creció en castillos grises, al cuidado de institutrices que sabían que cualquier error podía costarles el empleo, o la cabeza. Su educación fue brillante, sí. Isabel hablaba latín, griego, francés, español. Leía a Cicerón antes de desayunar, pero no porque esperara gobernar, sino porque aprendió desde pequeña que el conocimiento era el único poder que no le podían arrebatar. No iba a heredar tierras ni títulos, pero podía hacer que nadie la subestimara sin pagar el precio. Durante la infancia de Isabel, el trono inglés fue un carrusel de peligro. Primero su hermanastro Eduardo VI, un niño enfermo con demasiados adultos ambiciosos alrededor. Después su hermana María Tudor, la María la Sanguinaria, de los futuros libros de historia, que soñaba con restaurar el catolicismo a golpe de hoguera y decreto. Y en medio de todo eso, Isabel, siempre observando, siempre fingiendo no querer nada, siempre un paso atrás. Pero viva, María Tudor la detestaba, no solo porque Isabel era protestante o porque su sola existencia recordaba a Ana Bolena, la mujer que destruyó a su madre. La detestaba porque el pueblo amaba a Isabel, porque los cortesanos susurraban que tenía el brillo de una reina, incluso sin corona, porque cada vez que Isabel caminaba por Londres, las multitudes la seguían como si fuera ya su soberana. Y en una corte marcada por traiciones, eso era tan peligroso como planear un golpe de Estado. No es de extrañar que María la mandara a arrestar. Isabel pasó semanas en la Torre de Londres, esperando una ejecución que nunca llegó, pero que se sentía cada mañana
en el crujido de los pasos que se acercaban. Fue interrogada, presionada, vigilada. ¿Conspiraba? ¿Tenía aliados? ¿Sabía algo del levantamiento protestante? Isabel negó todo, con una calma casi inhumana, como si ya supiera que, para sobrevivir, iba a necesitar dominar no solo las palabras, sino el silencio. Cuando finalmente la liberaron, no fue por clemencia, fue por cálculo. Ejecutar a Isabel habría sido impopular, y en política el amor del pueblo puede ser más útil que el filo de la espada, así que la mantuvieron viva, bajo vigilancia, en retiro forzado, alejada del centro del poder, pero no de las conspiraciones, porque mientras su hermana envejecía sin herederos, cada día acercaba a Isabel al trono, muy lentamente, muy inevitablemente. Cuando María murió en 1558, la corona llegó a Isabel como un premio envenenado. Inglaterra estaba quebrada, dividida, resentida, y ella, la hija de la reina ejecutada, la protestante sin linaje claro, la bastarda con acento humanista, iba a reinar. Contra todo pronóstico, contra todos los que la habían despreciado, contra todos los que aún esperaban verla caer. Y aquí comienza la historia que queremos contar esta noche, no la de una reina en su trono, sino la de una mujer que sabía que el trono no era un asiento, sino una trampa. Una trampa de oro, sí, pero trampa al fin. Isabel no tuvo luna de miel con el poder. Desde el primer día supo que su reinado iba a ser una guerra silenciosa, o no tan silenciosa, porque en cuanto se anunció su coronación, medio continente pareció carraspear de incomodidad. Para los católicos no era solo una reina protestante, era la hija de Ana Bolena, la usurpadora, la bruja, la causa del cisma. Para muchos, Isabel no era reina, era un sacrilegio con corona. La propia Roma la declaró ilegítima. En 1570, el Papa Pío V emitió una bula que la excomulgaba y de paso autorizaba a cualquiera a quitarle el trono o la vida, así sin matices. Eso significaba que, en teoría, cualquier católico tenía el deber moral de rebelarse contra ella. No hacía falta permiso, solo fe y una espada. Y claro, no faltaban candidatos. Había muchos que creían tener más derecho al trono que Isabel. El más notorio, su prima, María Estuardo, reina de Escocia. Católica, con sangre Tudor y un estilo dramático que haría temblar a cualquier guionista. María no solo representaba una alternativa política, representaba la restauración de una Inglaterra verdadera. Para muchos nobles del norte, hastiados de reformas religiosas y monarcas sin herederos, María era el símbolo de un pasado glorioso que quizás ni siquiera existió. Las conspiraciones empezaron temprano, algunas pequeñas, casi ingenuas, otras complejas, con redes internacionales, cifrados en latín, espías disfrazados de jardineros y misas clandestinas en sótanos oscuros. Cada año, Isabel recibía noticias de un nuevo complot, una nueva carta interceptada, un nuevo noble arrestado por hablar demasiado en un banquete. Pero no eran solo los católicos quienes complicaban las cosas. Dentro de su propio bando, el protestantismo inglés, también había problemas. Isabel era moderada. Sabía que un reinado sostenido en el miedo no duraría. Pero los puritanos no querían moderación. Querían una iglesia pura, severa, sin obispos, sin símbolos, sin medias tintas. Querían convertir Inglaterra en una especie de seminario con fronteras. Y eso, Isabel no lo iba a permitir. Así que se encontró atrapada entre dos fuegos. Por un lado, los católicos que querían verla destronada o muerta. Por el otro, los protestantes radicales que querían obligarla a cambiar todo a su manera. Isabel caminaba una línea estrechísima, negándose a ser marioneta de ninguno. Gobernaba como quien hace equilibrio sobre una cuerda tensa, mientras le lanzan piedras desde ambos lados. Y, mientras tanto, su prima María seguía viva. En Escocia primero, luego bajo arresto domiciliario en Inglaterra. Porque sí,
Isabel tuvo a su rival más peligrosa bajo vigilancia durante casi 20 años. No la ejecutaba, no la liberaba. La tenía allí como un fantasma que no se atrevía a exorcizar, porque matar a una reina era un tabú ancestral, y porque sabía que hacerlo tendría consecuencias impredecibles. Pero María no se quedaba quieta, seguía conspirando, o al menos eso decían sus cartas. Seguía escribiendo, soñando, tramando, hasta que un día fue demasiado. El complot de Babington, interceptado y descifrado por los espías de Isabel, demostró que María había aprobado un plan para asesinarla. No quedó otra opción. En 1587 María Estuardo fue ejecutada. Isabel firmó la orden con mano temblorosa, no por duda, sino por miedo a lo que vendría. Porque al matar a su prima, Isabel no solo eliminaba a una rival, entraba en la historia como la primera reina que mandaba ejecutar a otra reina. El mundo tomó nota, y los enemigos también. Y aún así, a pesar de todo, Isabel siguió, más firme, más sola y más consciente que nunca de que el trono era también una jaula brillante, sin barrotes, pero con espías, enemigos y traiciones en cada esquina. Isabel I no inventó el espionaje, pero lo perfeccionó con una elegancia escalofriante. Mientras sus enemigos planeaban levantamientos con plumas de ganso y fe en el Papa, ella construía una red de información que hacía palidecer a cualquier servicio secreto moderno. Y lo hacía sin satélites ni teléfonos, solo con mensajeros, tinta invisible y un instinto muy afinado para la traición. Todo giraba en torno a una figura, Francis Walsingham, su secretario principal y el cerebro detrás del primer gran aparato de inteligencia del mundo moderno. Hombre seco, protestante hasta los huesos y convencido de que proteger a Isabel era su misión divina. No le temblaba la mano, ni la pluma. Fue él quien interceptó las cartas de María Estuardo. Él quien diseñó los cebos, los dobleces, los engaños. Su red de espías se extendía desde los pasillos del palacio hasta los puertos de Flandes. Y todos sabían que si algo se decía en Inglaterra, Walsingham lo sabría antes de que terminara la frase. Las técnicas eran asombrosas. Cartas escondidas en barriles de cerveza, tinta que solo aparecía con vapor, claves ocultas en salmos bíblicos y lo más letal, la manipulación psicológica. Hacer que el enemigo se sintiera seguro, que pensara que su plan marchaba bien, justo antes de ser arrestado al amanecer. Pero no era solo una cuestión de espías, era un clima, una atmósfera, una niebla densa de sospecha que lo impregnaba todo. Cualquier sirviente podía ser un informante, cualquier sacerdote, un infiltrado, cualquier poema, un mensaje cifrado. Incluso los teatros, con sus obras de dobles sentidos y reyes traicionados, eran monitoreados, porque en una época sin prensa libre, el arte era el medio perfecto para decir lo que no se podía gritar. Y luego estaba el asunto de la pólvora, porque mientras Isabel mantenía el control interno, afuera las cosas se incendiaban. Literalmente, en 1605, aunque ya reinaba su sucesor, Jacobo I, se descubriría la llamada conspiración de la pólvora, un intento de volar el parlamento con el rey adentro. Pero ese no fue un caso aislado. Durante el reinado de Isabel hubo al menos media docena de planes similares, envenenamientos, atentados frustrados, intentos de invasión disfrazados de peregrinaciones. Cada año traía una nueva amenaza, un nuevo rumor, un nuevo nombre que había que vigilar. ¿Y qué hacía Isabel mientras tanto? Sonreía. En público nunca mostraba miedo. Aparecía radiante, cubierta de perlas, con vestidos imposibles y un rostro pintado de blanco. Su imagen era parte del poder, una máscara cuidadosamente construida para ocultar la tensión constante que la rodeaba, porque si mostraba debilidad, si mostraba duda, los enemigos olían sangre. Así que se volvió una experta en el arte del disimulo.
Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo dejar que otros se ensuciaran las manos y cuándo intervenir, con una carta o una mirada, para cambiar el rumbo de los acontecimientos sin decir una palabra. El reinado de Isabel fue un ballet de cuchillos, y ella, la única bailarina que nunca tropezó. Pero cada paso le costaba algo: la confianza, la salud, el sueño, porque vivir rodeada de conspiraciones no te mata de golpe, te va desgastando, te hace dormir con un ojo abierto, incluso cuando estás sola en tu habitación, incluso cuando crees que ya estás a salvo. La Reina Virgen, así la llamaron, así quiso ser recordada, una mujer sin marido, sin hijos, sin distracciones, solo ella y su reino. Inglaterra como su esposo simbólico, su cuerpo, territorio sagrado, su imagen, un escudo de pureza, misticismo y control absoluto. Pero ese título no era solo poesía política, era una muralla. Isabel supo desde joven que casarse era ceder poder, que tener un esposo significaba abrirle la puerta a otro trono, a otro apellido, a otra ambición, y después de ver a su madre decapitada, a sus madrastras usadas como moneda de cambio y a su hermana arrastrada por los matrimonios diplomáticos, decidió no jugar ese juego. Sí, hubo pretendientes, cientos, príncipes europeos, duques influyentes, hasta aventureros con más carisma que patrimonio. Algunos le escribían versos, otros le ofrecían tratados, pero Isabel nunca aceptó. ¿Coqueteaba? Sí. Prometía. Dejaba entrever posibilidades, y luego nada, siempre quedaban esperando, siempre un paso atrás. ¿Fue por estrategia? Claro. Casarse significaba elegir un bando, alienar a otro, multiplicar enemigos. Pero también fue por miedo, no al amor, ni a la intimidad, sino al precio de equivocarse. Isabel no podía permitirse un error, no podía confiar del todo en nadie. Su desconfianza no era paranoia, era un mecanismo de defensa perfeccionado por décadas de traiciones reales. Y mientras todos se preguntaban con quién dormiría la reina, Isabel dormía con la historia, con los fantasmas de su linaje, con las cartas cifradas, con las amenazas anónimas y con el espejo. Ese espejo donde, noche tras noche, comprobaba que su rostro seguía intacto, que la peluca estaba bien colocada, que el maquillaje cubría las arrugas y que su imagen seguía siendo invencible, pero no lo era, porque la soledad, aunque sea estratégica, pesa. Isabel tenía damas de compañía, sí, consejeros, espías, aduladores profesionales, pero no tenía con quién compartir la verdad, con quién quitarse la máscara, con quién decir: hoy tengo miedo, hoy estoy cansada, hoy no sé si valió la pena. Y esa soledad se le notaba en la forma obsesiva con la que preparaba sus apariciones públicas, en cómo ensayaba discursos hasta el amanecer, en la exigencia desmedida hacia quienes la rodeaban, en su tendencia a castigar con el exilio, el silencio o el olvido a quienes la decepcionaban, no por crueldad, sino por defensa, porque cuando no puedes permitirte amar, todo afecto es una amenaza. A veces, el poder más absoluto es también la prisión más lujosa, y Isabel lo sabía. Por eso se construyó esa imagen de diosa inalcanzable, no porque creyera que era divina, sino porque era la única forma de evitar que la devoraran los humanos. Isabel sobrevivió, reinó más que nadie en su dinastía, venció rebeliones, esquivó asesinatos, frenó invasiones y dejó a Inglaterra más estable de lo que la encontró. Y sin embargo, nadie puede vivir en guardia tanto tiempo sin perder algo en el camino. Porque cada traición pesa, cada nombre que tuvo que borrar de sus listas de confianza, cada carta que dictó sabiendo que al otro lado del pergamino había un amigo de juventud, un primo, un consejero que alguna vez fue casi familia. Isabel aprendió a castigar sin temblar, pero eso no significa que no doliera. Uno de los golpes más amargos fue la traición de Robert Devereux, conde de Essex.
joven, brillante, carismático, favorito de la corte e impulsivo. Se ganó la admiración de Isabel en sus últimos años, cuando ella ya bordeaba los 60 y él aún no cumplía 30. Muchos especularon sobre su relación, otros lo vieron como una figura materna con debilidad por el talento. Lo cierto es que Isabel lo protegió, lo llenó de favores, lo perdonó más veces de las que se recomendaba, hasta que él cruzó la línea. Essex desobedeció, conspiró, levantó tropas, se creyó indispensable y terminó arrestado. Isabel vaciló, dudó, pero al final firmó la orden. Lo ejecutaron en 1601. Dicen que tras su muerte, la reina se encerró días enteros, sin hablar, sin comer, sin vestirse, como si una parte de ella se hubiera apagado. Fue uno de los últimos traumas antes del declive. En los últimos años, Isabel ya no era la figura resplandeciente que había deslumbrado al continente. Se volvió más aislada, más irritable. Los banquetes eran más cortos, las decisiones más lentas, los discursos más nostálgicos. Ya no tenía fuerzas para mantener el personaje de la reina virgen omnipotente, pero tampoco sabía cómo dejarlo ir. Murió en 1603, en su cama, rodeada de silencio. No quiso ver médicos, no quiso hablar. Solo pidió quedarse sentada vestida, como si aún estuviera esperando algo, quizá una última traición, quizá una disculpa, quizá descanso. Cuando murió, el país lloró. Aunque tal vez lloraban más por la idea que por la persona, Isabel I ya era un símbolo, una era, una estatua que respiraba. Pero detrás de todo eso, quedaba una mujer que había vivido con el miedo metido en los huesos, que había aprendido a no confiar en nadie, que había gobernado con brillantez, sí, pero también con un cansancio acumulado que no se mide en años, sino en vigilias. Ese fue el precio de sobrevivir, de mantener la cabeza en su sitio, literal y figuradamente, cuando tantas otras habían caído. Isabel no tuvo paz, pero tuvo historia, y a veces, en los libros, eso parece suficiente. Imagina una noche en el viejo palacio de Richmond. Afuera, el viento golpea las ventanas, las velas parpadean. Los pasillos están en silencio, como si hasta las piedras recordaran que no conviene hacer ruido. En una cámara amplia, adornada con tapices que nadie mira y muebles que ya nadie usa, hay una figura sentada. Una mujer mayor, con el rostro cubierto de polvo blanco, peluca perfectamente alineada, mirada fija en un punto que no existe. Es Isabel, última de los Tudor, reina de una era que nunca quiso terminar. Nadie entra sin permiso, nadie se atreve a preguntar si necesita algo, porque todos saben que cuando la reina guarda silencio, es mejor no interrumpir. Tal vez esté recordando a su madre, tal vez escuche el eco de las voces que alguna vez la adoraron, tal vez solo esté contando los nombres de los que la traicionaron y de los que ya no están para hacerlo. Es fácil ver a Isabel como una figura de poder, una estatua viva, una mujer que dominó un imperio con palabras, vestidos y decisiones de hierro. Pero lo que queda al final no es eso. Lo que queda es la fragilidad, el precio de haber vivido cada día sabiendo que un error, una frase mal dicha, una carta abierta, podía significar el fin. La historia la llama la Reina Virgen, la Gran Isabel, la Dama del Siglo de Oro. Y todo eso es verdad. Pero también fue una niña huérfana, una hermana exiliada, una presa sin juicio, una reina sin aliados. Fue humana. Y eligió la soledad porque era más predecible que la lealtad. Eligió no amar, porque amar en su mundo era otra forma de morir. Eligió callar, porque las palabras tenían filo, y aún así, su voz nunca se apagó. Isabel no tuvo herederos, su linaje terminó con ella, pero dejó una estela, no de hijos, sino de advertencias, de estrategias, de astucia, de resistencia. Y ahora, siglos después, cuando todo ya está dicho, cuando los cuadros han amarilleado
y las conspiraciones se han vuelto leyenda. Su figura sigue sentada en esa habitación imaginaria, mirándonos desde el borde de la historia. Tal vez no para que la admiremos, tal vez solo para recordarnos algo más simple, que sobrevivir también es una forma de reinar. Y hasta aquí llega nuestra noche. Pueden dejar que el silencio los envuelva, que la penumbra se acomode y que los pasos de la reina se alejen poco a poco como ecos suaves en el mármol del palacio. Mañana volveremos con otra historia, otro insomnio, otra mirada desde la oscuridad. Porque en este canal, el pasado nunca duerme del todo. Hasta la próxima, sonámbulos.